Muy buenos días y muchas gracias a los organizadores de este seminario, particularmente a Heinrich, que me contactó hace algún tiempo para poder participar y que no solo me invitaron, sino que hicieron posible que pudiera venir desde donde yo trabajo actualmente en la OCDE. Para mí este es un tema fascinante y con el cual no solamente me ha tocado tratar en los años en que trabajé en el gobierno, en funciones públicas, sino que también en los organismos internacionales en que he participado. Actualmente yo soy subdirector del Directorado de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE. Y quisiera partir simplemente contándoles qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros generamos estadísticas e indicadores. Actualmente hay una base de datos con cerca de 50 indicadores para más de 1000 regiones de los países integrantes de la OCDE. Hemos desarrollado metodologías comparadas para analizar las áreas urbanas, entender qué es lo que realmente funciona como un área urbana más allá de lo que son sus límites políticos o administrativos. Producimos estudios sobre políticas territoriales, estudios sobre países, sobre regiones, sobre ciudades, estudios temáticos, por ejemplo, sobre las políticas de innovación desde las regiones, sobre la importancia de las regiones en materia de competitividad y crecimiento y desarrollo sustentable. Promovemos diálogo entre las personas que participan en la definición de políticas en estos temas y tratamos de generar ciertos estándares y orientaciones de política para quienes hacen política en sus propios países en estas áreas. Con Chile, afortunadamente, hemos tenido una agenda bastante activa desde que en el año 2009 se publicó la revisión de política territorial, que fue seguida el año pasado por la revisión de política urbana que se presentó aquí en Santiago hace cerca de un mes. Actualmente estamos trabajando en un estudio sobre desarrollo urbano de Antofagasta y también en una revisión de política rural que esperamos tener terminado el próximo año. Es decir, hemos podido ir recorriendo distintas dimensiones del desarrollo territorial en Chile, y en el cual, por cierto, hemos encontrado muchos temas en los cuales trabajar. Sin embargo, eso lo hacemos desde una cierta mirada sobre el desarrollo regional. Ustedes notarán que cuando cuando hablamos de nuestro trabajo, hablamos de desarrollo territorial, no de descentralización. ¿Y por qué? Porque la OCDE, sus países integrantes, ven el desarrollo en el territorio primero como una base para el crecimiento económico nacional, como un elemento fundamental de la cohesión social. Alejandro hacía referencia recién al tema de los fondos europeos, tienen mucha influencia en la agenda de la OCDE por abarcar a prácticamente todos los países de Europa. Y porque el territorio es el punto de encuentro entre las políticas públicas y las personas. Cuando uno quiere entender cómo realmente funcionan las políticas públicas, tiene que verlas funcionando en el territorio. Y de hecho, es el nombre de la reunión de ministros en esta materia que la OCDE va a organizar en Marsella a fines de este año. De manera que vemos las regiones y municipios no simplemente como subdivisiones de un país, sino que como entidades complejas que pueden tener diferencias entre sí, pero donde las preocupaciones y las áreas de interés hoy día son muy dinámicas. Hoy día hay un gran foco en los temas de desarrollo urbano, en la dinámica de las ciudades, en la relación entre las zonas rurales y las zonas urbanas y la innovación, cómo se produce la innovación desde el territorio. Esto significa entender el desarrollo y el crecimiento quizás de una manera un poco distinta. Muchas veces en nuestras discusiones sobre descentralización, implícitamente estamos pensando en que hay un proceso de desarrollo que ocurre a nivel de un país y que luego eso se distribuye de alguna manera en su territorio, ¿no? Es decir, de acuerdo a la figura que está en la izquierda,
es un bus que va con una serie de pasajeros que van siendo llevados por ese bus. El crecimiento es de arriba hacia abajo. Sin embargo, la visión que la OCDE tiene sobre el crecimiento de los países es más bien el opuesto. Más bien que los países en realidad crecen de abajo hacia arriba. Crecen desde lo que ocurre en su territorio, y el crecimiento de un país es la suma de ese conjunto de esfuerzos. Y por lo tanto, las regiones, los territorios, los municipios no son pasajeros de una micro que conduce otro, sino que son quienes realmente están moviendo el desarrollo del país. Esa es la visión que tiene la OCDE. Por eso nosotros hablamos de desarrollo territorial y por eso lo ligamos a materias económicas y al desarrollo productivo. Y esto, cuando miramos lo que ocurre en las regiones, quizás lo podemos entender mejor. Hace algunos años hubo un nuevo aire a la mirada sobre los territorios desde la economía, desde la idea de la economía regional, que enfatizó mucho los procesos de aglomeración, cómo el progreso, el crecimiento, el desarrollo productivo, la competitividad se concentraba en ciertas regiones de los países. Y eso generaba una masa crítica que le daba una suerte de vida propia a ese proceso. Pero sin embargo, cuando vemos lo que ocurre en la realidad de los países, lo que vamos a ver es que las regiones más dinámicas, que contribuyen más al desarrollo económico, su contribución a ese desarrollo es, en el caso de los países de la OCDE, del orden de 1/3 del total. Y hay 2/3 restantes que corresponde a todas las demás regiones. Por lo tanto, un país que quiera crecer requiere no solamente que haya ciertos polos de desarrollo que funcionen, sino que sea el conjunto de las regiones, el conjunto del territorio, el que encuentre su vocación productiva, el que sea capaz de desarrollar sus mecanismos de cohesión social. Los motores del crecimiento no son unos pocos, es todo el territorio en su conjunto, y por lo tanto las políticas públicas deben gestarse desde esa idea, desde esa visión del territorio. Decía que junto con el crecimiento también valoramos el tema del desarrollo territorial desde el punto de vista de la cohesión social. Si observamos, por ejemplo, cómo se relaciona la desigualdad territorial con la desigualdad económica entre los hogares, vamos a ver que hay una asociación bastante positiva, estadísticamente positiva. Y lamentablemente lo que nos vamos a encontrar es que Chile está ahí en esa esquina de allá. Es el país que está más disparado en términos de tanto desigualdad económica como desigualdad territorial. Por lo tanto, la idea de promover el desarrollo del territorio para reducir las desigualdades, fortalecer la cohesión social, es también una motivación muy importante. La cohesión territorial significa reducir las diferencias económicas y sociales entre los territorios y hacer que estos sean parte de las grandes decisiones nacionales y que por lo tanto no sea tan importante donde uno nace, donde uno crece, en términos de las oportunidades que tiene para su desarrollo futuro. Y finalmente, en términos de eficiencia pública, la OCDE entiende que la eficiencia en la asignación y el uso de los recursos públicos es el resultado de varias cosas. No es simplemente, no está definido simplemente en términos de qué incentivos o qué procesos guían a la administración, sino que en qué medida los objetivos que persigue la política pública están adecuadamente alineados a las preferencias de la ciudadanía, en qué medida quienes entregan esos bienes y servicios públicos tienen las competencias para hacerlo y las capacidades para hacerlo y cuentan con los recursos para poder responder a esas necesidades. Y esto es muy difícil de poder hacerlo a nivel nacional porque las necesidades de la ciudadanía, las necesidades de la comunidad varían de un territorio a otro, varían de una región a otra, varían de un municipio a otro. Y es por eso que las políticas de servicios públicos son apropiadas a distintos niveles territoriales y las comunidades deben ser capaces de expresar sus preferencias respecto de esa oferta pública. Esto lo vamos a comentar más dentro de un momento, pero esto, entre otras cosas, significa
que una vez que finalmente tenemos autoridades regionales elegidas democráticamente, ese no es el final de la historia. El tema es cómo la comunidad es capaz de compartir con esas autoridades sus prioridades y sus necesidades en el ejercicio de las funciones de esas autoridades, al igual que en el nivel municipal. Lo vamos a comentar dentro de un momento. Pero ¿cómo se ve el desarrollo territorial en Chile desde la OCDE, en vista que hemos hecho todos estos estudios? Bueno, por cierto que Chile se ve como uno de los países más concentrados de todos los países miembros de la organización. También como uno de los países fiscalmente más centralizados. Digo uno porque siempre hay alguno que es un poquito más centralizado, pero normalmente estamos hablando de Luxemburgo, prácticamente una ciudad-estado, o de Grecia y de Portugal, que son dos de los países que han enfrentado más problemas en los últimos años. Yo ahora vengo justamente, la última misión que tuve antes de venir acá fue a Portugal, y en Portugal justamente hoy día, en el horizonte de la nueva programación de fondos estructurales europeos, justamente uno de los temas que se está planteando es cómo asignarlos y administrarlos de manera de romper con su nivel de centralismo. Así que estamos acompañados, no estamos muy bien acompañados, pero incluso quienes nos acompañan al final de la tabla están pensando moverse en estos temas quizás más rápido de lo que lo estamos haciendo nosotros. Chile destaca también como un país muy urbanizado en relación a su nivel de desarrollo. Hasta hace poco que se entregó un documento sin una política urbana, sin una política rural, con grados de concentración, centralismo y uniformidad que limitan el potencial de crecimiento y alimentan la desigualdad en el territorio. Hemos visto en el curso de esta mañana muchos ejemplos de eso. Una demanda política por descentralización que aún no tiene la fuerza capaz de imponerse en las agendas públicas y una fuerte resistencia a la descentralización en ciertos actores, a veces actores que ni siquiera los vemos. Por ejemplo, en mi experiencia de gobierno, algunos de los grandes enemigos de la descentralización eran los grandes ministerios que manejan los grandes presupuestos que se ejecutan en el territorio. Una limitada identidad regional y local, especialmente cuando estamos hablando de regiones que se constituyeron en una historia y en un momento diferente del que hemos vivido ahora, en un momento democrático, pero mucho deseo por avanzar, pero a veces marcado por un exceso de prudencia que le resta credibilidad al proceso, como aquí se ha discutido. Y quizás cierta indefinición respecto del enfoque a adoptar, porque cuando hablamos de descentralización, en Chile quizás hablamos de cosas un poco distintas. Pero aquí en la presentación tenía algunos ejemplos de estas cosas que acabo de mencionar. En términos de concentración de la población, por supuesto Chile en el tope de la tabla junto con Islandia, pero Islandia, como ustedes saben, tiene 300.000 habitantes. En términos de descentralización, un cuadro que está también reproducido en el documento que se distribuyó para esta discusión. También un grado de descentralización extremo. Chile está por ahí al final, ahí donde está junto con Grecia, Luxemburgo y Portugal. Pero Chile es también uno de los países de la OCDE con mayores desequilibrios verticales y horizontales en el financiamiento subnacional. Es decir, lo poco que hacemos en materia de descentralización lo financiamos casi exclusivamente con transferencias del gobierno central y la gran parte de esas transferencias son transferencias condicionadas. Si vemos cómo las regiones han estado hasta ahora contribuyendo al desarrollo regional, vamos a ver que las tres regiones grandes con mayor nivel de urbanización, Santiago, Biobío, Valparaíso, concentran el 72% del crecimiento nacional, explican ese porcentaje. Pero luego tenemos 12 regiones más que si fueran capaces de movilizar sus recursos podrían contribuir a un ritmo más robusto y más estable de crecimiento económico. Los economistas muchas veces hablan de políticas de oferta y cuando hablan de políticas de oferta siempre se refieren a cosas dolorosas, reformas en el mercado laboral, temas financieros, etc. Pero el tema del desarrollo regional, el tema del crecimiento del territorio deberíamos pensarlo también, o los economistas deberían pensarlo también como una de esas políticas de oferta. Ahora, aún pese a esto, Santiago ha dejado de ser la región que más crece en Chile, tanto en términos de población como en términos de actividad económica.
Pero, como decía hace un momento, las desigualdades regionales son muy significativas. Vamos a ver dentro de un momento que cuando llevamos ese análisis de desigualdades al nivel de las ciudades, Chile es el que tiene los niveles mayores de desigualdad en sus áreas urbanas de todos los países miembros de la OCDE. Pero decía que hay un tema que tiene que ver con cuáles son los modelos que queremos adoptar en nuestro proceso de descentralización. Lo comentaba recién también Alejandro. Muchos lo han planteado como un tema fundamental para constituir una agenda futura. Y creo que si observamos lo que han sido nuestras políticas públicas en los últimos años, vamos a encontrar una etapa y un conjunto de instrumentos que están básicamente marcados por una lógica de compensación, es decir, cómo se distribuyen los recursos públicos a las regiones distintas de la región metropolitana. Para esto no es necesario descentralizar ninguna decisión, solo se necesita que el gobierno central reparta la plata de otra manera y que los ministerios sectoriales la ejecuten de esa forma. Por lo tanto, aquí lo importante son los subsidios, las inversiones, los beneficios, todos fijados por el gobierno central, con el gobierno central como actor principal, focalizándose en territorios postergados. Hubo un momento en que esto lo medíamos en términos de distancia de la región metropolitana. Es decir, una lógica de compensación no requiere descentralización de las decisiones. Una alternativa, un modelo alternativo a ese enfoque es el del federalismo fiscal, es decir, qué es lo que hacemos desde el punto de vista del manejo de los recursos públicos en términos de cómo estos se resuelven en los distintos niveles del territorio. El federalismo fiscal tiene una larga historia analítica y fundamentalmente desde el punto de vista de los economistas busca elevar la eficiencia en la asignación de los recursos para ajustarlos a las preferencias de la ciudadanía. Estas son estrategias centradas en lo fiscal, con mecanismos orientados a la generación y asignación de recursos en el nivel subnacional. Empiezan a aparecer como actores los gobiernos regionales y locales, pero siempre el enfoque es de finanzas públicas subnacionales. Por supuesto es importante, es una base fundamental para avanzar en la descentralización, pero puede que no sea suficiente, porque una vez que somos capaces de trasladar más decisiones y más recursos hacia las regiones, nos podemos preguntar, bueno, ¿y entonces para qué queremos que esos recursos se usen? ¿Cómo queremos que se movilicen esos recursos? Y de ahí entonces un tercer enfoque, un tercer modelo alternativo de descentralización, que es el de desarrollo territorial, que significa maximizar las posibilidades de desarrollo de cada región, promoviendo un desarrollo más integrado, construido de las ventajas comparativas de cada región, en los términos de que ésta puede competir y conectarse con el mundo, en un mundo globalizado como el de hoy, capaz de convocar a actores más allá de los actores públicos, al sector privado, a la sociedad civil, y donde el enfoque está centrado en las ventajas comparativas en el territorio mismo. Hoy día estos tres modelos quizás se mezclan en nuestra discusión. Vemos muchas propuestas de política que significan, bueno, cómo trasladamos más recursos de la región metropolitana al resto del país, o cómo generamos mayor capacidad de decisión fiscal en el territorio. Pero creo que es importante hacer esta distinción porque tiene implicancias muy diferentes de política y muy diferentes en términos de hacia dónde queremos llegar. En Chile hasta ahora lo que se ha hecho en materia de políticas públicas ha estado fuertemente dominado por la dinámica de la compensación. Eso es lo que está detrás de las fórmulas de distribución del FNR, del Fondo Municipal, de la prudencia en términos de cómo se traspasan las competencias, la importancia de servicios con responsabilidad compartida, creación de entidades subnacionales con muy limitada autonomía. Y los resultados de este proceso no son particularmente alentadores. Es cierto que los recursos públicos medidos per cápita hoy día tienden a favorecer a regiones distintas de la región metropolitana. Claro, hay años en los cuales se construyen metros, se hacen cosas de ese tipo, en los cuales hay más inversión en la región metropolitana, pero si miramos varios años vamos a ver que la inversión en las regiones del país. Lo mismo en materia de transferencias y de gastos corrientes, porque el personal del sector público está distribuido por todo el territorio.
Pero esta lógica de la compensación territorial no ha logrado cambiar el panorama de nuestras regiones en Chile. No ha logrado reducir las diferencias entre la región metropolitana y el resto de las regiones. Y esto ha ocurrido, en primer lugar, porque el gasto público es demasiado reducido como para poder tener un impacto significativo y sostenido sobre la actividad económica de este tipo. Y en segundo lugar, porque la lógica con la que se maneja el gasto público en Chile, especialmente en materia de inversión, está centrada en proyectos aislados, generados desde el nivel local y ejecutados por organismos del nivel central. Es decir, incluso con nuestro FNR, incluso con los ISAR, hoy día siempre la lógica es la lógica del proyecto. Y el problema de la lógica del proyecto, cuando lo miramos desde la perspectiva del territorio, es que no es capaz de capturar la sinergia que significa actuar de manera sistemática sobre un territorio con intervenciones en distintas áreas. Y este es un tema que nos está penando desde hace muchos años en Chile y contribuye a que el impacto económico de esta lógica de compensación territorial sea hasta el día de hoy muy limitado y que probablemente no prometa mucho para el futuro. En los últimos años se han tratado de crear mecanismos de articulación entre distintos niveles de gobierno, se han impulsado mecanismos de planeación, se han tratado de traspasar algunas competencias hacia los gobiernos subnacionales, pero la verdad es que esto va a consolidar una estructura administrativa muy compleja que al final, más que motivar la iniciativa regional, tiende a dificultarla, especialmente cuando hay una resistencia a los cambios muy fuertes desde los organismos del nivel central. Una respuesta a esto puede ser la descentralización fiscal, sin duda, y es importante que tengamos claro qué es lo que significa. Significa presupuestos autónomos. Hoy día los presupuestos de los gobiernos regionales están fijados en la ley de presupuesto, porque los gobiernos regionales son entidades descentralizadas del gobierno central, son servicios públicos. Institucionalmente están definidos así desde la Constitución, desde la reforma constitucional del 92. Financiados para que haya descentralización fiscal, esos presupuestos tienen que tener una proporción sustancial de los recursos financiados con ingresos propios. No podemos pedirle al gobierno central que no intervenga en lo que pasa en las regiones cuando al mismo tiempo esas regiones funcionan básicamente con transferencias del gobierno central y transferencias condicionadas. A mí me tocó muchas veces verlo en discusiones al interior del gobierno. Muchas veces se le decía al presidente, está muy bien la idea de la descentralización, pero la verdad es que si usted quiere que se construya, se haga esta obra, que se haga este proyecto, el gobierno regional no se lo va a poder asegurar, solo se lo podemos asegurar nosotros. Esas son las dinámicas que entraban en el proceso de descentralización en Chile al interior de la administración. Por lo tanto, descentralización fiscal implica presupuesto autónomo y con financiamiento con ingresos propios orientados a servicios cuyo beneficio esencialmente recae en la comunidad local. Para esto se requiere una administración tributaria propia, no necesariamente para fiscalizar, pero sí para definir las tasas de los impuestos. Participación y consulta ciudadana, lo que comentábamos recién. Competencias administrativas, transparencia, rendición de cuentas, equidad horizontal, geográfica de una autoridad a la comunidad para que automáticamente se produzca una comunidad de intereses y de prioridades. Es necesario que ese vínculo con la comunidad sea todo el proceso de gestión. La descentralización fiscal, por lo tanto, no es solo sobre cómo se generan y se gastan los recursos a nivel subnacional, sino que qué mecanismos institucionales aseguran que estos respondan a las preferencias de la ciudadanía. Como vimos antes, el nivel de descentralización fiscal en Chile es muy bajo. Chile es uno de los países con más baja proporción de ingresos generados por impuestos en el nivel subnacional como porcentaje del conjunto de la recaudación tributaria. Pero, como decía, la descentralización fiscal puede ser insuficiente. Insuficiente porque cuando nos preguntamos para qué queremos que los recursos se manejen en el nivel local, surge un signo de interrogación. Y frente a eso hay dos respuestas posibles. Una respuesta reactiva, es decir, simplemente hay un cierto perfil de demandas ciudadanas por servicios públicos, queremos que se resuelvan a nivel local.
Pero también hay una alternativa más proactiva, que es decir, cómo podemos movilizar este conjunto de recursos, el conjunto de recursos que están en el territorio y más allá del sector público para promover el desarrollo económico y social de este. Y este es un tema hoy día muy importante que está en buena parte de lo que es la reflexión sobre la globalización en el mundo. A pesar de que la globalización facilita las comunicaciones, facilita los flujos de conocimiento, lo que se ha constatado es que la innovación que permite que las economías surge de la colaboración entre actores que tienen una proximidad geográfica, que están cerca, que pueden trabajar juntos, pese a todo lo que tenemos hoy día en términos de tecnología de las comunicaciones. Al contrario, más bien, por lo tanto, como un proceso en realidad de desarrollo territorial en Chile, además de la descentralización fiscal, tenemos que pensar en cómo cada región puede identificar, desarrollar sus ventajas comparativas, construir su modelo de desarrollo, cuáles son las sinergias que se pueden producir dentro de su territorio, de qué manera las políticas pueden complementar, las políticas públicas pueden complementarse entre sí, incluso cuando no son responsabilidad del mismo nivel de gobierno. Adaptarse a las realidades de la región, entender que no todas las regiones van a hacer biotecnología ni van a hacer conocimiento de punta, pueden hacer cosas muy diferentes. Capacidad para vincularse directamente con el resto del mundo y articularse a través de los niveles de gobierno y con el sector privado a través de instrumentos más duros, legislación, regulaciones, intermediarios, planes de desarrollo, estrategias de desarrollo y mecanismos más blandos, consejos, instancias, diálogos, cabildos, etc. Eso es lo que se expresa un poco en esta ecuación. Para el crecimiento territorial existen factores que están allí en el territorio, el capital humano, la innovación, la economía de aglomeración, y la infraestructura y la accesibilidad pueden tener impactos positivos bajo ciertas condiciones. Pero eso es el matiz que es importante tener en cuenta. Compensación territorial es diferente de descentralización fiscal y descentralización fiscal es diferente de desarrollo territorial. Y para Chile es muy importante saber hacia dónde quiere caminar. ¿Por qué apuntar hacia el desarrollo territorial? Porque si bien las regiones de mayor influencia, Santiago, Concepción, Valparaíso, son motores del crecimiento del país, un enfoque centrado exclusivamente en esos centros no reconoce el impacto potencial que tiene el desarrollo del conjunto de las regiones. Y cuando analizamos los factores de crecimiento en las regiones, capital humano, innovación, limitaciones al crecimiento de las regiones que han sido líderes hasta ahora y que hay un potencial de desarrollo mucho mayor en el resto de las regiones. Esto, en el fondo, significa nuevamente destacar esta idea del desarrollo como un proceso que se produce de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. El desarrollo como un proceso que lo construimos desde el territorio en la medida que tengamos las facultades, los instrumentos, los recursos y la capacidad de entendimiento necesaria. Quisiera terminar simplemente diciendo que, dado el nivel de urbanización que tiene Chile, una dimensión muy importante de esto es lo que queremos hacer a nivel urbano. Y es importante porque a nivel urbano tenemos una situación particularmente dramática en términos de pulverización de las distintas políticas que actúan sobre el territorio. Hay muchos actores que intervienen en las ciudades, muchos actores que intervienen con una lógica de silo, cuidando su espacio, y
donde el territorio de una ciudad es un ente esencialmente vivo, es un sistema en el cual necesariamente interactúan sus partes. Es decir, tenemos un enfoque fragmentado institucionalmente para actuar sobre un territorio que es particularmente integrado en la manera en que éste funciona. Y en mi opinión, creo que el desarrollo urbano debería ser parte fundamental de una agenda de desarrollo territorial y de descentralización en Chile. Porque en la ciudad se concentra, en las ciudades de Chile, estamos hablando no solo de Santiago, estamos hablando de todas las ciudades en Chile, es donde vive la enorme mayoría de la población y donde se define su bienestar, su calidad de vida. Y por lo tanto, si queremos tener un efecto del proceso de descentralización sobre lo que es la calidad de vida de las personas, es muy importante que miremos cómo eso ocurre en las ciudades. Chile, como decía hace un momento, pese a su altísimo grado de urbanización, no tiene una política urbana. La última se derogó hace como 20 años atrás, ahora se acaba de dar a conocer un documento, pero si vemos la gráfica que está ahí a la derecha, vamos a ver que Chile tiene un nivel de urbanización que es equivalente al de muchos países desarrollados. Pero la manera en que están organizadas las ciudades, su división político-administrativa, significa primero que evidentemente no existe un gobierno metropolitano, pero además donde la realidad de la ciudad excede incluso los límites que la propia ciudad se ha fijado. Con el equipo de la OCDE aplicamos nuestra metodología de áreas urbanas funcionales a Santiago, con el resultado que se ve ahí, no muy clarito en la figura de abajo, pero que básicamente muestra cómo el área funcional de Santiago excede bastante lo que son las comunas urbanas de la región metropolitana. En Santiago tenemos niveles de desigualdad que son los mayores de todas las grandes ciudades de la OCDE. Y eso sabemos perfectamente por qué ha ocurrido. Básicamente porque nuestra ciudad en Santiago, así como lo son también otras ciudades, otras áreas metropolitanas en el país, son extremadamente segregadas. Y esto significa muchas cosas, es producto también de muchas políticas que quizás sin proponérselo, quizás de manera ingenua, lo generaron en el pasado, como fueron las políticas de vivienda, pero que hoy día se expresan en niveles muy altos de emisiones, de emisiones contaminantes, en una baja disponibilidad de áreas verdes, en un aumento de la población en condiciones de pobreza en ciertas regiones, en ciertas áreas metropolitanas importantes. Por eso fue que, y afortunadamente gracias a la invitación de la Subdere, que trabajamos en un estudio sobre política de desarrollo urbano en Chile, pensando en una política urbana no para Santiago, sino que para el conjunto de sus ciudades, orientada en primer lugar a buscar cómo optimizar las sinergias en la ciudad, en términos del uso del suelo y de la infraestructura, las políticas de vivienda, el transporte público, buscar establecer marcos flexibles de planificación urbana, capaces de adaptarse a la realidad cambiante de las ciudades. Pensemos que en Chile los planes reguladores se demoran tanto en aprobarse que cuando finalmente se aprueban ya están obsoletos. Y finalmente crear la institucionalidad urbana que Chile requiere. Eso significa tener responsabilidades sobre el funcionamiento de una ciudad. Significa tener objetivos, prioridades, mecanismos de coordinación, las capacidades para hacerlo y la autonomía para tomar e implementar decisiones. Eso es lo que es una política urbana. Y creo que es importante al momento que discutimos política territorial darnos cuenta que si miramos dónde está nuestra gente está abrumadoramente en las ciudades y por lo tanto una política urbana debería ser parte de una política de desarrollo territorial en Chile. Entonces, para terminar, quiero decir que tengo una lista que afortunadamente no fue de 10, sino que fue de 12 puntos, pero que los voy a pasar rápidamente. Primero,
porque el centralismo tradicional en Chile a lo mejor sirvió para algunas cosas en el pasado, sirvió para resolver amenazas externas, tomar decisiones rápidas, hacer cambios estructurales, pero hoy día tenemos una sociedad y una economía mucho más compleja que transforma ese centralismo en un obstáculo real y concreto al desarrollo. Los limitados avances que hemos tenido hasta ahora han estado dominados por una lógica de compensación territorial, Santiago versus las regiones. Y esto no solamente ha mostrado sus limitaciones, sino que ha generado contradicciones y obstáculos innecesarios al proceso de descentralización en Chile. Como se dijo aquí al comienzo, hoy día una política de desarrollo territorial en Chile, un proceso de descentralización en Chile debería incluir a la región metropolitana, debería incluir a Santiago si queremos una política urbana, porque Santiago no tiene solo que ganar por razones conceptuales de un proceso de centralización, sino que tiene que ser capaz de ganar también en términos de su capacidad de autogobierno. El centralismo dificulta el desarrollo en Chile porque impide que las regiones desarrollen y exploten sus ventajas comparativas, mantiene o incluso profundiza las desigualdades y reduce la eficiencia de la acción del gobierno. Es cierto, cada gobierno puede decir algunas cosas que pudo hacer, pero la verdad es que la sumatoria de todos esos procesos, sin juzgar a ninguno de esos gobiernos anteriores, cuando lo miramos hoy día en la fotografía de hoy, es que ha sido tremendamente lento. Y si seguimos a este ritmo, la verdad es que claramente nos vamos a encontrar con un cuello de botella político, un cuello de botella económico o social. Entonces, pero para avanzar en esta materia, para vencer esta inercia, necesitamos buscar los enfoques, las metas de largo plazo y construir los acuerdos políticos que sean capaces de sostener un esfuerzo de esta naturaleza a través del tiempo. En materia de descentralización fiscal hay mucho por hacer, pero no basta con transferir responsabilidades y recursos, sino que crear mecanismos de participación ciudadana. Y por sobre y encima de la descentralización fiscal es que podemos construir los mecanismos para apoyar el desarrollo territorial, que requiere combinar intervención entre distintos niveles de gobierno y convocar a distintos actores. Nada de esto, por supuesto, va a ocurrir instantáneamente, se necesitan muchos años para que estas cosas ocurran. En Chile hay muchas reformas, muchos avances que hemos tenido que podemos contar todos los años que han requerido para madurar. Pero si tenemos hitos evaluables a lo largo del proceso, tenemos responsabilidades claras, podremos saber si estamos avanzando o no. Un paso inicial, por cierto, es lo que aquí se ha discutido, constituir a los actores del proceso, constituirlos a nivel de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, no solo en términos de la elección de los representantes, sino que en términos de cómo estos interactúan con la comunidad. Pero quizás también hay que hacerlo en el nivel central. Hoy día una subsecretaría de un ministerio esencialmente político es muy difícil que tenga la fuerza suficiente para impulsar el proceso de descentralización y generar el espacio para que ésta ocurra al interior de la estructura de gobierno. En esto yo me voy a salir un poco de mi rol de la OCDE, no le cuenten a nadie en París, pero quiero decir que cuando se produjeron las protestas en Aysén, a mí lo que más me impresionó fue que la primera persona que fue enviada por el gobierno central fue el subsecretario del Interior y no el subsecretario de Desarrollo Regional. Entonces, necesitamos constituir al interior de la estructura de gobierno algo que sea más fuerte que lo que hoy día es la subdere. Hoy día hay responsabilidades por el desarrollo urbano en el Ministerio de Vivienda, hay responsabilidades por el territorio y los bienes públicos en el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Por qué no crear una entidad que reúna ese conjunto de competencias y sea capaz de tratar de igual a igual con otros ministerios? Finalmente, no existe descentralización sin riesgo. Si vamos a avanzar en materia de descentralización, con seguridad nos vamos a equivocar, porque todos los países se han equivocado. Todos los países se han equivocado. Cuando nos comparamos con Colombia, Colombia ha tenido altos y bajos desde la Constitución del 91 hasta ahora. Cuando nos comparamos con España, España ha tenido altos y bajos desde los pactos de la Moncloa. Hoy día está en una etapa baja, pero nadie cuestiona el proceso de descentralización en España. Nadie cuestiona que existan autonomías. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a que existan esos errores, porque si no estamos dispuestos a asumir los errores, nunca vamos a dar los pasos necesarios para avanzar.
Y finalmente, la motivación política es imprescindible. Si uno mira los procesos de descentralización en el mundo, se va a dar cuenta que ellos nunca ocurrieron porque hubiera un conjunto de técnicos, de economistas, que les dijera es buena la descentralización. Nadie avanzó en descentralización porque la OCDE le dijo que era una buena idea, porque el Banco Mundial se lo dijo, o porque un economista con un premio Nobel les recomendó lo mismo. Siempre los procesos de descentralización parten por la política. En Colombia partieron con una constitución que buscó restablecer el control sobre el territorio. En España fue la consolidación de la institucionalidad democrática. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos hoy día es qué es lo que en Chile hoy día puede hacer que la descentralización sea una prioridad política. Hay muchas alternativas posibles. Nuevamente, sacándome un poco el sombrero de la OCDE, quiero decir que si hoy día efectivamente hay un malestar en la ciudadanía muy generalizado respecto de la concentración del poder económico, del poder político, entonces quizás la descentralización es una parte de una estrategia, debería ser una parte de una estrategia más amplia para democratizar el país en su conjunto, en sus distintos niveles. Por supuesto, muy pocos gobiernos van a estar dispuestos a decir, ok, yo estoy dispuesto a ceder poder a las regiones, cuando al mismo tiempo hay una gran concentración de poder en grupos de interés que van a ser capaces de imponer sus agendas sobre lo que ocurre en las regiones. Entonces creo que pensar la descentralización en una agenda que tiene esa lógica y que además incluye a Santiago, que incluye la región metropolitana, saliéndonos de la lógica de la compensación territorial y pensando más bien en cómo se genera una capacidad de gobierno para el desarrollo y para el bienestar social en cada una de las regiones, creo que quizás son dos elementos muy esenciales para poder resolver esta pregunta central de la motivación política. Muchas gracias.